Así vivas nos quiero, libre sin miedo de ser lo que quiera hacer. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal. Vamos a comentarles acerca de la historia del feminismo y cómo fue su origen. A pesar de que en la Edad Media ya había reclamos por parte de mujeres, recién se manifestó y nació en el siglo XVII y se consolidó a partir de mediados del siglo XIX. Considerando esto, se pueden separar distintas etapas del feminismo, u olas. La primera ola se denomina feminismo ilustrado. Se desarrolló entre la Revolución Francesa y mediados del siglo XIX. Las mujeres durante este periodo reclamaron principalmente por la igualdad de oportunidades, desarrollando su debate en torno a su acceso a la educación y a la plena ciudadanía. Durante este periodo se desarrolló el llamado Siglo de las Luces y los hombres buscaron la igualdad entre ellos, dejando excluida a la mujer completamente. En respuesta, Olimpia Bogués, que sería la pionera feminista, publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y por ello fue sentenciada a morir y fue degollada. Esto reivindicó los derechos de la mujer tanto a expresarse libremente como a ser independientes y sus derechos económicos y políticos. Otra figura importante de esta etapa fue Mary Wollstonecraft, que publicó la Vindicación de los Derechos de la Mujer y también se centraba en estos derechos económicos y políticos y especialmente el derecho de la mujer a ser independiente de su marido, del hombre, del cual la sometía, ya sea legalmente y físicamente. Segunda ola, feminismo liberal sufragista. El principal reclamo de las mujeres en esta época fue el derecho a voto y la participación política. La obra El sometimiento de la mujer es considerada la obra que sienta las bases del sufragismo, que comenzó a desarrollarse especialmente en Estados Unidos e Inglaterra. Esta ola se extiende desde mediados del siglo XIX a partir de la declaración en el Seneca Falls, localizado en Estados Unidos, hasta la década de los 50 del siglo XX, con el final de la Segunda Guerra Mundial. En 1848 las mujeres se reúnen en el Seneca Falls para reclamar su independencia de las decisiones de sus padres y sus maridos, así como el derecho al trabajo o al voto. Además, las mujeres negras alzaron su voz como Sojourner Truth, nacida como esclava, se liberó y se convirtió en la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. En Inglaterra aparecen las sufragistas, lideradas por Emmeline Pankhurst, y el debate sobre el sufragio universal se hacía cada vez más intenso. Algunas feministas se asociaron con el socialismo, pidiendo, además de la igualdad entre sexos, la igualdad entre clases sociales. Otras, en cambio, se identificaron más con el anarquismo, conocidas además por su famoso lema «Ni Dios ni marido, ni patria ni marido», y hacían un especial hincapié por el esfuerzo personal de las mujeres por acabar con el sistema que las oprimía. Y bueno, una de sus principales propulsoras fue Emma Goldman. La tercera ola fue llamada el feminismo contemporáneo. Esto comenzó con las revoluciones de los años 60 hasta los 80 y ya habiendo conseguido el voto igualitario, el voto femenino, las mujeres aún seguían siendo oprimidas por diferentes aspectos. Entonces tuvieron que reformular esta lucha y los objetivos de esta. Durante los años 50 se creó un prototipo de feminidad que fue propagado en la televisión, en los cines y en los medios de comunicación como algo maravilloso. En los años 60 surgió un movimiento antisistema y un movimiento en contra de la mujer como estereotipo sexual. Y también un movimiento por la igualdad social y cultural. A partir de los años 70, el feminismo evolucionó como feminismo radical, que pedía la abolición del patriarcado, ya que se tomaba conciencia de que la estructura social era la que provocaba las desigualdades y beneficiaba a los varones. Se enarboló el lema «Lo personal es político», dando a debatir la sexualidad femenina, la salud femenina, el aborto y la violencia de género. Dos de las autoras claves pertenecientes a esta tercera ola del feminismo liberal fueron Simone de Beauvoir con su obra El segundo sexo, publicada en 1949, y Betty Friedan con su obra La mística de la feminidad, publicada en 1963.
Desde los años 80 adquieren especial importancia la diversidad femenina, el multiculturalismo, la solidaridad femenina y el debate. En este punto comenzaría la cuarta ola que continúa hasta nuestros días. Feminismo en la Argentina. El surgimiento del feminismo forma parte del paisaje de época de la Argentina moderna a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En una sociedad en la que a lo largo de los tiempos las mujeres actuaron, trabajaron y no solo cuidando a la prole y sirviendo a sus maridos, sino que también opinaron e influenciaron en la vida política. En los años 1920 hubo un mayor número de asociaciones de mujeres que apoyaron la medida de la obtención del sufragio. Una de sus líderes era Carmela Ornes de Burmeister. Además, habían ingresado varios proyectos al Congreso y en 1932 la Cámara Baja aprobó el voto femenino, pero nunca fue tratado en el Senado. Con la llegada del peronismo parecía la profecía autocumplida para las huestes femeninas y Eva Perón estaba lejos del feminismo, pero movilizó a las mujeres, sobre todo a través de los sindicatos que estaban frente al inminente tratamiento del Congreso en el invierno de 1947 y se pudo sancionar la ley de sufragio. La primera experiencia del voto femenino fue en 1951. Las feministas han apoyado dos leyes fundamentales: el matrimonio igualitario, que permite el casamiento entre personas del mismo sexo, en 2010, y la ley de identidad de género en 2011. Además, el objetivo principal de estas mujeres que luchan por sus derechos es la legalización del aborto, la accesibilidad segura y gratuita a los servicios de salud para abortar y que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. La edad contemporánea supuso la llegada de nuevas oportunidades para la mujer, como el acceso al sufragio universal y la combinación de la vida familiar y laboral. Si bien han sido muchos los avances logrados por el feminismo y la confianza en la mujer en sí, es mucho todavía lo que queda por hacer. En algunos países, las mujeres tienen acceso a oportunidades iguales a las de los hombres en el ámbito laboral, pero en muchos otros países no es así. No tienen acceso a una educación equitativa en la que se aprovecha al máximo su potencial y les permita vivir en igualdad de condiciones. Hay países en los que ser mujer es realmente complicado debido a la supresión de derechos y a la discriminación que existe. Por el solo simple hecho de serlo, muchas mujeres deben luchar contra barreras e injusticias sociales, como es el matrimonio forzado, el veto en la política, la desigualdad salarial, entre otros. Ahora vamos a decidir algunas cuestiones que podemos comparar sobre la situación de la mujer en el mundo. Leyes sobre el derecho de propiedad de la mujer. La propiedad es uno de los derechos en los que se basa la economía capitalista. En muchas regiones las mujeres no tenían el derecho a adquirir y poseer propiedades si no estaban casadas, pero actualmente esta situación se ha revertido. Desigualdad dentro de la familia. De acuerdo con UNICEF, un análisis de 30 países revela que en muchos lugares las mujeres tienen muy poca influencia sobre la toma de decisiones en la familia. En la región africana es en la que menos se deja participar a la mujer. En México esto varía dependiendo de la región y solo los países nórdicos garantizan plenamente la participación de la mujer en la toma de decisiones domésticas. Prácticas de matrimonio en niñas. En el hemisferio sur, sobre todo en el continente africano y en países de mayoría musulmana, las niñas siguen siendo obligadas a contraer matrimonio, incluso hasta con personas de la tercera edad. Seguridad física de las mujeres. En prácticamente todas las regiones del mundo, las mujeres carecen de seguridad física, lo que significa que están constantemente expuestas a la violencia y el abuso. Solo en algunas naciones europeas se garantiza plenamente su integridad física, como en Francia, Portugal y España. Marco gubernamental para la igualdad de género. De acuerdo a investigaciones sobre las regulaciones de los estados para promover y garantizar la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad, son muy pocos los países que no cuentan con esta legislación o marco regulatorio. Restricciones contra el aborto. El aborto tiene que ver exclusivamente con las capacidades de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos. Aunque este es un tema bastante difícil de plantear debido a todas las organizaciones que están en contra de esta práctica en el mundo. De nuevo, el hemisferio sur destaca debido a las restricciones legales contra el aborto, incluso en casos de violaciones o de un mal congénito del bebé. Tráfico de mujeres. En todo el mundo existe el tráfico de mujeres, sobre todo con fines de explotación sexual y de servidumbre.
En países de África, Asia y sobre todo en Rusia, el tráfico de mujeres no es ilegal e incluso es apoyado por el gobierno. Participación de las mujeres en el gobierno. En Asia y África es donde la mujer tiene menor participación en las decisiones de su gobierno. En América, solo Brasil, México y algunos países centroamericanos siguen sin permitir el acceso pleno de las mujeres a tomar decisiones gubernamentales. Tasa de mortalidad materna. Los países de África y Asia son los que más atraso registran a este respecto, pero México no se queda atrás debido a que cada 100.000 nacimientos se registran de 31 a 100 muertes maternas. Esperanza de vida de las mujeres. Prácticamente en todo el mundo, la esperanza de vida de las mujeres alcanza los 70 años y más, lo que también supera las expectativas de vida de los hombres. Sin embargo, en el continente africano, las expectativas de vida son entre los 53 y 62 años de edad. Para finalizar, daremos nuestro punto de vista acerca de este tema. Después de realizar este proyecto, nos dimos cuenta de la gran importancia y el alcance de este movimiento. Logramos comprender además lo necesario que resulta hacer de una sociedad un lugar más justo para que los derechos de la mujer sean reconocidos y se acaben las desigualdades. Aprendiendo acerca de la historia del feminismo, observamos por todas las dificultades por las que tuvieron que pasar para que este movimiento pudiera seguir adelante. Todo esto siendo posible gracias a las millones de mujeres que día a día lucharon y luchan incansablemente. Así como vemos todo lo que se ha logrado, es importante reconocer que queda un gran camino por recorrer, ya que la mujer sigue siendo oprimida en todas partes del mundo y considerada inferior por el hombre. Por lo que las mujeres seguiremos realizando los cambios necesarios para que la sociedad tome conciencia y cambie. Desgraciada, siendo el mismo ser, pero yo infravalorada. Tan difícil ver que son solo dos palabras, hombre o mujer, pero ambos la misma masa. Porque tú eres el rey y yo princesa barata.